Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a seguir con nuestra oración esta mañana. Supongo que habréis descansado y que, aunque siempre esto llegó en fin, sí que ninguna se sienta ofendida, pero una edad que eso de cambiar de cama a uno le cuesta, ¿no? No digo para que si sois muy jóvenes todas, pero en fin, estas cosas siempre cambian, cuestan un poquito. Y siguiendo un poco con lo que hablábamos ayer, ¿te acuerdas, no? De las bienaventuranzas, iniciándonos ya en la primera bienaventuranza. Parece un poco como difícil de entender, pero tiene mucho que ver con lo que vemos en un curso de retiro, porque hoy quería comentarte en esta primera ya en bienaventuranza, esa que escuchamos que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice: hambre y sed de justicia. Claro, ¿qué han dicho los padres de la Iglesia, los autores espirituales, cuando se habla de ese hambre y sed de justicia, ¿no? ¿A qué se refiere, ¿no? ¿Cuál es el entramado de lo que están hablando ahí, ¿no? Y claro, por ejemplo, San Agustín, concretamente, cuando hablando de esto, dice, se refiere a los amadores, dice San Agustín, del bien inmutable y verdadero, o sea, de Dios. Aquellos que buscan a Dios por encima de todo. Son aquellos que ponen todo su esfuerzo y todas sus energías en amar a Dios, único bien verdadero y fin último del hombre. Bien, y claro, aquí el término tiene que ver mucho además con la Sagrada Escritura, porque en la Sagrada Escritura se habla de la justicia, se habla del justo, del varón justo. Por ejemplo, refiriéndose a San José, por ejemplo, refiriéndose a Zacarías, o la mujer, por ejemplo, a Isabel, la pariente del Señor, de la Virgen, quiero decir. ¿Quién es el justo? El que vive santamente. El que vive santamente amando a Dios y a los demás. Por eso, en el Antiguo Testamento, en los profetas y padres del Antiguo Testamento anteriores a Cristo, hay también hombres y mujeres justos que aman a Dios, a Yahvé, que todavía no han conocido a Jesucristo, porque Jesucristo no está en la tierra, pero que también pueden salvarse, porque a través de su santidad en la justicia y sobre todo en la fe en el Mesías, ellos también son dignos de la salvación. Eran justos. Caminaban intachables, dice un padre de la Iglesia, en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Así, por ejemplo, habla también, otro que se dice lo mismo, es por ejemplo de José de Arimatea, te acordarás de él, que es aquel que pide el cuerpo del Señor cuando la pasión, ¿no? Porque se daba cuenta, ¿no?, de la injusticia que se había cometido, y el hombre justo pide al menos poder enterrar, y lo hace, además tiene el privilegio de poder enterrar al Señor en el sepulcro que hoy se venera tanto, que era suyo y era nuevo. El justo. Y yo diría y esto entronca con lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿quién es justo? Quien se esfuerza por ser santo. Quien está
quien se esfuerza por vivir según la naturaleza divina. Es decir, todo lo que tú haces, todo lo que tú luchas, corresponde a un hijo de Dios. También cuando con frecuencia tenemos que pedir perdón, también a un hijo de Dios. El justo es el que pelea, ¿no?, por ser mejor hijo de Dios cada vez. Decía San José María, hablando de esto, decía: grabémoslo bien en nuestra alma, para que se note en la conducta. Primero, justicia con Dios. Después, justicia con los demás, por supuesto. Primero, justicia con Dios. Esa es, dice, la piedra de toque de la verdadera hambre y sed de justicia, que la distingue del griterío de los envidiosos, de los resentidos, de los egoístas y codiciosos. Porque negar a nuestro Creador y Redentor el reconocimiento de los abundantes e inefables bienes que nos concede, negarle a Dios el reconocimiento de los bienes que nos concede, negarle a Dios y por tanto no seguirle, y por tanto negarle el bien, el reconocimiento, dice, encierra la más tremenda e ingrata de las injusticias. Si uno cuando es la verdadera injusticia, ¿cuál es? Negar a Dios, al Dios que se merece todo. Entendedme, lo pongo en términos quizás muy exagerados, porque uno lo puede aplicar perfectamente a su vida, ¿no? Es decir, ¿cuándo no soy justo con Dios? Cuando desobedezco, cuando no le sigo, cuando le dejo un poco de lado, cuando le dedico tiempo, cuando... Hemos de llenarnos, dice, de un agradecimiento y deseos de corresponder a un Padre que nos ama con locura. Claro, ser justos, ser santos, es llevar la justicia a la tierra, la santidad. Claro, esto implica que en nuestra vida, que en la vida tuya y en la mía, haya esos deseos de santidad. Este es el tema de nuestra meditación realmente, entroncándolo con todo esto. Fíjate, el Señor, con el bautismo, a cada uno de nosotros, nos ha puesto en el corazón un ideal muy grande. Un ideal que se va desarrollando con el tiempo, que no sale de sí solo, sino que tiene que estar con el tiempo, con la formación, con la catequesis, con el ambiente cristiano, con la familia cristiana, en tus hijos, ¿no? Pues el Señor ha puesto en tus hijos y en ti, ¿no?, en mí, el deseo de santidad con el bautismo. Eso está ahí. ¿Por qué? Porque te ha dado con el bautismo y después con la confirmación y después con más sacramentos, etcétera, la fe, la esperanza, la caridad, virtudes infundidas por Dios. Además, el Señor, a través de tus padres, a través de tu familia, a través de y también en el plano distinto a tus hijos tú, va inculcando a través de ti, a través de tu marido, a través de en los demás, va inculcando en los tuyos también ese afán de santidad que está digamos, como metido en el corazón tuyo y en el corazón de tus hijos. Perdón, y también el de tu marido, no olvidemos. No olvidemos, ¿no? También el de tu marido. También. Es que mi marido también. Porque para cada una de vosotras, vuestro marido es el mejor del mundo, por supuesto. También. Bueno, pues el Señor ha puesto en el corazón un ideal muy grande. Allí donde estás, ser santa. Ser, entre comillas, lo pongo entre comillas, justa, en ese sentido, ¿no? Ser santa. Por eso tenemos la certeza de que Dios, a ti y a mí, nos quiere santos. Nos quiere santos. Y tú y yo tenemos que fomentar también, por tanto, unos deseos grandes de santidad y profundos de santidad. Grandes y profundos de santidad. Deja, dice San José María, que se consuma tu alma en deseos de amor, de olvido, de santidad, de cielo. No te detengas a pensar si llegarás alguna vez a verlo realizado, como te sugerirá algún sesudo consejero. Avívalos cada vez más, porque el Espíritu Santo dice que le agradan los varones de deseos.
deseos operativos que has de poner en práctica en la tarea cotidiana. Estamos siempre, ¿verdad?, pues deseosos. El deseo de muchas cosas en el alma es muy normal, ¿no? Deseos de que acabe la pandemia. Deseos de una felicidad aquí en la tierra y en el cielo. Ya hablábamos ayer de eso. Y iba a decir, deseos de que llegue a final de mes holgada. Eso ya es más complicado, ¿no? Pero deseos de santidad. Deseos de santidad. Es bueno que seas una mujer de deseos. Y que los fomentes en tu alma. ¿Por qué? Porque cuando no tienes deseos de santidad, o deseos de mejorar, o deseos de cambiar, o deseos, yo diría que te puede pasar como pasa a algunas adolescentes o algunos adolescentes hoy, que están, ¿verdad? Y quizás si tenéis hijos adolescentes lo podéis comprobar ya. Anestesiados. Es decir, sin ganas de nada. Sin deseos de... Eso tiene muchas causas, pero tampoco vamos a entrar en eso ahora, ¿no? Pero no. Tenemos que tener el corazón como deseos de... Luego podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas mal, podemos meter la pata muchas veces, podemos no llevar a realizar esos deseos, pero es muy bueno que tengas en tu corazón el deseo de santidad. Fijaros, ¿por qué? Porque en el fondo tenés que vivir con todas estas cosas un gran entusiasmo. Y el entusiasmo tiene que ver mucho con la juventud. Es decir, el que tiene deseos, un joven, es decir, que no esté, como te decía hace un momento, anestesiado por esta vida, por las redes sociales o por mil cosas, ¿no? Un joven que desea algo grande. Desea conquistar el mundo. Desea cosas grandes, ¿no? Yo creo que todos, como somos todos, me parece, sí, de la generación de Juan Pablo II, y hemos conocido a este Papa tanto, ¿no? Y nos ha hecho tanto bien, nos inculcó en el corazón a todos nosotros los deseos de santidad, los deseos de Dios, el comernos el mundo, en ese sentido de la palabra, ¿no? Es decir, el llegar a más, el transmitir lo que teníamos, la alegría que tenemos en el corazón. Bueno, pues todo esto es algo que tú tienes que meter en tu corazón. Esos son deseos. No te quedes nunca como parada o anestesiada o inmovilizada porque no sale nada. Porque no sale nada. Porque la vida es complicada y porque hay tantas cosas que no salen bien que no sé, como me abruman. No. En tu corazón tienes que tener esos deseos operativos que has de poner en práctica en la tarea cotidiana, dice San José María, ¿no? Bien. Y por tanto, fijaros, ¿no? La santidad, buscar la santidad, yo diría que es como ha de ser como el hambre y las sed materiales, ¿no? Hay un salmo precioso, el Salmo 41, que habla de esto, tiene una comparación muy propia de la cultura judía, ¿no? Dice, dice, como el ciervo que ansía las fuentes de las aguas. Fíjate qué ejemplo. Con sed rota la boca, con sequedad, queremos beber de ese manantial de agua viva. Como el ciervo que ansía las fuentes de las aguas. Es decir, es una comparación que tiene mucho sentido tampoco escriturístico, que tampoco viene al caso ahora, ¿no? Pero rota la boca con sequedad. Claro, fijaros, por tanto, hambre y sed de materiales de santidad. Mirad, cuando se trata de corresponder al amor de Dios, cosa que yo sé que tú tienes en el corazón, a un Dios que ha entregado la vida por nosotros, pues no cabe otro modo que hacerlo con todo el corazón. ¿Por qué? Porque en ese deseo de corresponder a Dios, insisto, a un Dios que ha hecho todo por ti, no entran solamente la voluntad, sino también los más profundos sentimientos de tu corazón.
Fijaros lo que dice el Deuteronomio y lo que tú has aprendido también y has escuchado cientos de veces. Cuando habla el Señor de cómo tenemos que amarle. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por tanto, no cabe amar a Dios fríamente. No cabe hacerlo tibiamente. No cabe hacerlo a medias. Solo es posible hacerlo apasionadamente. Así. Apasionadamente. Por tanto, yo tengo en la cabeza, me viene a la cabeza ahora también la figura de San Pablo, ¿no? San Pablo, así un breve comentario, ¿no? San Pablo es un hombre que era un hombre celoso de la ley judía, ¿no? De tal manera que cuando escucha a los primeros cristianos, porque él no llegó a conocer a Jesucristo, o al menos no consta, probablemente lo vio, pero en fin, él lo dice, que lo conoció después cuando se presentó yendo a Damasco. San Pablo es un hombre celoso de la ley y por defender la ley hace lo que sea necesario. Bueno, de hecho arresta, de hecho está presente en el martirio de San Esteban, de hecho va a perseguir a los cristianos porque no acepta que alguien diga algo contrario a la ley. Se entrega apasionadamente a la defensa de su ley. Claro, ese mismo hombre con esas mismas características de pronto sufre una conversión impresionante camino de Damasco, y cuando se da cuenta y cuando el Señor le hace ver que la ley no se acababa ahí, sino que Jesucristo es la ley, es el Redentor, cambia y apasionadamente, con la misma fuerza, se dedica a defender a Jesucristo y a transmitir a Jesucristo. ¿Qué es lo que me quedo de esto? Quiero decirte la pasión que pone. ¿Qué es lo que yo quería transmitirte también con este ejemplo? Que tú tienes que ser una mujer apasionada por la santidad. Porque tu vida sea para el Señor. No cabe amar al Señor si no es así. No puede ser un deseo superficial, pasajero, el deseo de santidad. Son esos deseos del profundo del alma, ¿no? Que insisto, están metidos en el alma por el bautismo, que están por encima de los vaivenes, del gusto, del no gusto, del ánimo, del desánimo, de los momentos. Es verdad que luego hay momentos en la vida de una persona, como en la tuya y en la mía, pues no sé, que lo pasamos peor, que hay más dificultades, que se enfría un poco, es decir, por muchas razones, ¿no? Razones diversas que seguramente en tu vida has pasado, momentos en los que a lo mejor tu fe estaba muy viva y después por circunstancias diversas, especialmente en la época, muy especialmente suele pasar, ¿no? En la época universitaria, posterior, hemos dejado a veces las costumbres cristianas, hemos vivido una vida distinta, y de pronto pues vamos a recuperar muchas cosas que antes hacíamos, ¿no? Es verdad que hay momentos en la vida en que uno pues puede estar más frío, pero tú tienes en tu corazón, puesto por el Espíritu Santo en el bautismo, esos deseos de santidad. Están ahí. Y están siempre, mientras que no renuncies a ellos, y no vas a renunciar. Y están por encima de los vaivenes del gusto, o del ánimo o desánimo. Pídeselo al Señor, Señor, que yo lo vea, es decir, que mi corazón estén siempre esos deseos de santidad, que los lleve después a la práctica, o al menos intente hacerlos. Claro, y uno dice, bueno, ¿y cómo se lleva a la práctica esto? Es decir, ¿cómo esos deseos de santidad, de la justicia, de la santidad, todos esos deseos, bien, están ahí? Mira, lo primero es que se alimentan. Hay que fomentarlos, hay que hacerlos crecer, alimentarlos. Y se hace a través del trato con Dios. Fundamental. El trato con Dios, a lo largo de toda la jornada. Se manifiesta a través de esas pequeñas cosas que tú a lo mejor ya las haces o las has hecho, que son esos pequeños momentos en los cuales dedicas tiempo a Dios. Un ratito de oración, la Eucaristía, la misa, quizás un detalle con la Virgen, el rosario o el ángelus,
O ese ratito de coger el Evangelio y leerlo y meditarlo un poquito, o lo que tú quieras, ¿no? Hay otras personas que viven otro tipo de cosas, fenomenal. Hay gente que lo que le ayuda, pues, fenomenal, y muchas familias lo hacen también, pues es rezar una hora canónica, las laudes, las vísperas. Pero muy especialmente, de modo particular, lo que aviva el deseo de santidad, y la aviva donde se manifiesta especialmente el trato con Dios, es en la oración. Eso que hacemos ahora mismo con el Señor con el que estamos hablando, en la oración. Diálogo de amor. Diálogo de amor. Dice, creo que es San José María, porque no tengo apuntada la cita, pero dice, verdadero y propio diálogo de amor, hasta hacer que la persona humana sea poseída totalmente por el divino amado, sensible al impulso del Espíritu y abandonada filialmente en el corazón del Padre. Entonces se realiza la experiencia viva de la promesa de Cristo. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Es decir, conforme vamos creciendo en la vida de oración, queremos más al Señor. Conforme vas creyendo y perseverando en tu vida de oración, fundamental, fundamental. Descubrimos más al Señor. Le conocemos más. Vivimos más conforme a la ley de Dios, a los mandamientos. Y además notamos más, sentimos más que Dios nos ama en nuestro corazón. Por eso el alimento de la santidad es siempre la oración. Por eso yo te insisto, y me insisto, ¿no? Pues no dejes la oración nunca. No tengo tiempo, no es verdad. No digo que seas una mentirosa, ya me entenderás. No digo con eso. No tengo tiempo. No es cierto. Sé sincera contigo misma. No tienes 10 minutos, no tienes media hora al día, no tienes un cuarto de hora, no tienes lo que tengas, ¿no? Para poder dedicar ese rato solo a Dios. Es verdad que a veces nos cuesta ponernos, bueno, hablaremos de esto, pero nos cuesta ponernos, a veces se nos hace difícil, a veces el tiempo es escaso, y eso es cierto, ¿no? Pero Dios es tu Padre, es mi Padre. ¿No tengo tiempo para hablar un ratito con mi Padre cada día? Etcétera, ¿no? No sé cómo hacerlo, ponte a hacerlo. Me falta, no sé cómo dialogar, porque dialogo conmigo mismo. No, el Señor te escucha. Haz silencio en tu corazón. Deja que Dios hable. A través de la Escritura, ¿sabes? De la Biblia, del Evangelio, a través de un libro espiritual, a través de simplemente de un hecho, de algo que te ha pasado. Pero deja que el Señor hable. Haz silencio, que a veces tenemos tanto ruido externo e interno, tantas cosas que nos están dando vueltas, que hacer silencio es complicadísimo. Es complicadísimo, ¿no? Haz silencio. Que el Señor, eso, entonces, porque Dios habla, como siempre dicen, Dios habla bajito, y es verdad. Pero habla, Pero habla. La vida de oración. El hambre de santidad también se manifiesta o se crece, ¿no? También en el hambre de recibir a Cristo en la Eucaristía. Por supuesto. Porque ese alimento nos robustece en la lucha de cada día. Y nos da la fortaleza para entregarnos generosamente a Dios y a los demás. Bienaventurados, dice, te repito, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Y cómo saciamos el hambre de sed, de justicia, de santidad? La oración, la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los daré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida.
Por tanto, fijaros, ese deseo de santidad, insisto, de amar a Dios, aumenta en la medida en que se experimenta. En la medida que se experimenta, porque sacia sin saciar, crece, 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 crece. Crece. Y cuando uno va descubriendo esto, poco a poco, se va dando cuenta también de que no tiene necesidad de otras cosas. Es decir, Dios compensa. Evidentemente somos humanos, tenemos muchas necesidades, tenemos muchos deseos de otras cosas, tenemos que colmar el corazón de muchas cosas, un amor humano, tu marido, tus hijos, etcétera, etcétera, tu familia, por supuesto. Hay cosas materiales que también nos importan, que a veces pues tenemos que poner su sitio, porque son necesarias, pero por supuesto. Pero todo lo que más llena el corazón es Dios. Lo que más tienes que fomentar en tu corazón es el deseo de amarle. Por encima de todo. Por encima de todo. Sed de Dios. Hambre de Dios. Hambre de Dios. Me acordaba esta mañana, y perdonad que os lo cuente porque pues yo creo que casi todas o todas reconocisteis. Hoy se cumple el aniversario de la muerte de Pablo Calvo. Hoy, que lo conocisteis en el colegio, profesor del colegio de Monte Castelo, y esta mañana precisamente, porque tengo muchísima amistad, de hecho la conocí antes de que fuera de la obra, y me puso un mensaje su hermana, que algunas también la conocéis, que está en Rusia, y trabajando para la obra, ¿no? Y le recordaba, ¿no? Esta mañana, ¿no? Se lo recordaba a ella, ya lo tenía en la cabeza ya, evidentemente. La conocí de universitaria a su hermana, ¿no? Y me decía, ¿no? Es decir, le comentaba, ¿no? Es decir, ¿cuántos recuerdos tengo? Yo viví unos años con Pablo también. ¿Cuántos recuerdos tengo de Pablo, ¿no? De muchas cosas, de su alegría, de su iba a decir, de su se inhibía de todo, le daba igual todo, o sea, era como era él, ¿no? O sea, ¿no? Pero cuántos recuerdos, pero también tengo el recuerdo de cómo rezaba. De cómo rezaba. Y ese recuerdo es muy fuerte. Pues son esas personas normales, sencillas, divertidas, en este caso además, con las que has convivido, y que te han dado sin quererlo, porque él no se pone de ejemplo de nada, evidentemente, pues te han dado un ejemplo maravilloso. Te das cuenta después. De fidelidad, de amor a Dios, de afán de santidad, de amistad. Tenía tantos amigos. Hizo tanto bien a tantas personas. Bueno, pues, y una persona sencilla, normal, pero que buscaba a Dios. A través de su vocación como numerario, a través de su vocación también profesional, en el colegio, etcétera. Bueno, tendrás seguramente en tu cabeza otros ejemplos, ¿no? Me venía a la cabeza hoy precisamente porque es aniversario. Pero que cuando vemos a esas personas buenas, santas, justas, que nos han precedido, que están ahí, nos da, yo decía, entre comillas, un cierta envidia, ¿no? Pero al mismo tiempo nos ayuda a pensar, ¿no? Es decir, que la santidad no es tan difícil, ¿no? Está en las cosas ordinarias, donde tú tienes que poner esos deseos de querer más al Señor, y tienes que fomentar, ¿no? Tanto te decía la oración como la Eucaristía, ahí estábamos, ¿no? Y ahí nos quedamos, porque ya es la hora. Ahí tienes que fomentarlo, en tu alma, ¿no? Para que se asiente de verdad esos deseos de santidad en tu corazón, de entrega a Dios, de generosidad. Uno es generoso cuando cada día dedica tiempo a Dios, cuando hace una oración, cuando procura ir a misa, si puedes, diariamente. No sé si se podrá o no podrás, pero eso es otro problema. Pero cuando va generoso, y entonces nota que Dios le quiere, y lo nota y lo va viendo en su vida, en la alegría que tiene, en cómo difunde el bien, en cómo tiene paz, en cómo la alegría está ahí profunda, aunque a veces sufra y llore. Pero está ahí, se asienta en el corazón. Y pasan momentos difíciles y tiene paz porque Dios está con él, con ella.
Y entonces viene el momento en el que el Señor te coge el corazón. De tal manera que te pide más. Y qué poco es una vida para darle a Dios. Por eso merece la pena. Qué poco es una vida para dar al Señor. Pues que mires al Señor, que mires a su Madre Santa María, que le pidas eso. Y además celebramos una fiesta pequeñita, pero una fiesta que también está ahí, que es la presentación de la Virgen, ¿no? Se celebra hoy también. Vamos a pedirle a ella, a nuestra Madre Santa María, que nos ayude en estos ratos de oración tuyos, de silencio en el retiro, que te ayude, que me ayude también a vivir esos deseos de santidad, fomentarlos en nuestra alma, porque son siempre camino de felicidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.